Amigos, amigas, el Toscaleros de hoy me traslada a la calle García Morato. Sí. En un tiempo que puede ser de 1968, 68, 69 más o menos, ¿no? Tendría yo 21, 22 años, recién salido del cuartel, no sé, entre el 68, 69, 70, 71. En esos 3, 4 años me traslada a la calle Méndez Núñez y es cuando don Amaro Arbelo me da la dirección de la empresa Comusa, ¿no? Comercial Mundo Sociedad Anónima. Y un poquito antes de que me dé la dirección de la empresa, pues yo era prácticamente, pues, no sé, un trabajador que salía a la calle a vender muebles de cocina. Era como una especie de vendedor, ¿no? Aunque no estuve mucho tiempo en eso, porque ya digo que yo más o menos en un mes y pico, don Amaro Arbelo se marchó a trabajar a Feria Sociedad Anónima y ya me quedé yo dirigiendo la empresa, ¿no? Y claro, en una empresa, usted cuando lleva una administración necesita de un material, no solo el bolígrafo, no solo la goma, el lápiz, las libretas, eh, los libros de contabilidad, todas esas cuestiones que se llevan en la administración. Y lo más cercano que tenía estaba en la calle García Morato. El estanco García Morato era lo más cercano que tenía. Y allí iba, y habían dos señores, a uno lo recuerdo más que al otro, uno era bastante alto, flaco, alto, ¿no? Y había allí pues un chico trabajando con ellos. Bueno, pues yo tenía el contacto como era lógico del cliente, ¿no? Del cliente que va pues a comprar todas las cosas necesarias para la administración. Y no es que fuera todos los días, claro. Iba, bueno, pues, a lo mejor en un mes iba 4 veces o 5, porque lógicamente también existían, no sé si lo recuerdo bien, existían, bueno, los sellos para las cartas, existían las letras de cambio, todas estas cosas que se manejan dentro de una administración, que no sé hoy en día cómo funciona la cosa, pero vamos, en ese tiempo era así. Y allí, pues bueno, pues viendo los rostros de la gente, comunicándonos, ¿no? Hola, buenas, sí, ya más o menos teníamos un concepto del, del conocimiento de que sabían ellos que yo llevaba la dirección de Comercial Mundo Sociedad Anónima y yo sabía de ellos que llevaban allí las cuestiones de venta de material de administración, ¿no? Y por ahí pues empieza esa relación, ¿no? No de amistad, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Hay una conexión de vendedor y cliente, ¿no? De empresa y cliente. Eso es lo que hay. Pero bueno, eh, ya he contado muchísimas veces que cuando ya entra conmigo Juan Antonio Ramallo a trabajar, luego suceden una serie de hechos, suceden muchos episodios que ya he contado, ah, eh, viene el hijo de don Bruno, la empresa cambia, después viene don Tomás López Callejo, a mí me nombran jefe provincial del sindicato del metal, a dedo, claro, a dedo, en la época de dictadura, ¿no? Y bueno, eso no quiere decir que no hubiera un, aunque sea un mínimo contacto en el que yo fuera al estanco García Morato a comprar.
Sí, claro. Sí, porque aunque estuviera haciendo todas esas otras actividades o salir a la calle con Ramallo, ya fuera en su coche o en el mío, ¿no? Pues eh, necesitábamos a veces cosas, ¿no? Que comprar para llevar las cuentas y cosas, no sé, todo lo que conlleva este tipo de trabajo. Y allí, pues, pasaron años, pasaron años, y cuando yo me decido, me decido, ya fallecidos mis padres, me decido a hacer cine, me decido a hacer cine, porque ya les digo que cuando estaba en la calle San Francisco Javier haciendo Fresina Cantur y todo eso, pues mi contacto con la calle García Morato era nulo, ¿no? Que prácticamente no iba casi nada, ¿no? No iba por allí casi nada. Es decir, que todo empieza a raíz, a raíz de lo que les estoy contando, ¿no? De que ya mis padres fallecen, yo con la cámara de mi padre había hecho mis pinitos, era una cámara antiquísima, ¿no? Y con él había hecho unos pinitos, había hecho unos mediometrajes con los alumnos de Fresina Tantur y tal. Bueno, pues yo, al fallecer mis padres, pues me tenía que plantear qué era lo que iba a seguir haciendo. Si me iba a seguir dedicando a la música, tocando en hoteles, tocando en restaurantes, en bodas, cumpleaños, me tenía que plantear si volvía a hacer otra vez de nuevo el Fresina Tantur, que era complicado porque ya los niños y las niñas ya iban creciendo y tú tenías que recoger a gente nueva. Y claro, recoger a gente nueva, tal como estaba el panorama, era complicado, porque empezó a nacer el tema de la robótica y de que los niños y las niñas ya, eso de salir a cantar y emocionados y tal, ya eso lo habían cambiado por el ordenador, por escuchar la música con los auriculares, todas estas cuestiones habían cambiado, ¿no? Lo que se llama la modernidad, ¿no? Entonces, bueno, yo me planteé y me dije, bueno, ¿y por qué Paco no hace cine? Bueno, pues me decidí a hacer cine y con una señora que con mucha sapiencia teatral, Eva Moreno, pues yo no recuerdo muy bien cómo fue el asunto, pues yo, claro, puse en el periódico El Día un anuncio anunciando un casting para conseguir personal, actores y actrices que participaran en mi primera idea, que era hacer Rebeca Hill. Y claro, yo creo que fue así como conocí a Eva Moreno, ¿no? Fue la relación a ella y a su hija, ¿no? Y por ahí empezó el contacto. Entonces, cuando se necesitaban lugares de rodaje, pues yo hablé con César Cordero, por ejemplo, en la calle San Miguel, ¿no? Y él me cedió la casa para yo rodar allí. Luego hablé con Julio Ramos en la Puerta Verde, él me cedió la Puerta Verde para que yo rodara allí. Luego hablé con Norma González Cabrera y ella me cedió su tienda, su boutique, para poder rodar allí. Y además me recomendó al hotel, vamos, se me van los nombres, ¿no? Muchas veces, ¿no? El Hotel Colón Rambla, ¿no? El Hotel Colón Rambla, no, el Hotel Tauriente. El Hotel Tauriente, que ya tenía amistad con el propietario, y entonces a través de ese enlace, pues yo conseguí que me cedieran allí una, una de las habitaciones para poder rodar la película, ¿no? Ya no solo esa, sino después algunas más. Sí, estuve en el Hotel Tauriente rodando bastante tiempo, ¿no? Bastantes películas, ¿no? Y, claro, uno de los lugares que yo bueno, me vino a la cabeza fue el Estanco García Morato. Y entonces hablé con Luis Felipe, que era el chico aquel que trabajaba con aquellos señores cuando yo iba a comprar el material de oficina.
Y claro, hablando con Luis Felipe, pues empezamos a trabar una amistad que ya, o sea, nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado tanto, ¿no? Ni habíamos llegado a tantos acuerdos, ¿no? Y él me decía, bueno, mientras las cosas no sean en horarios de trabajo, fuera de horarios de trabajo, aquí detrás, de donde yo tengo la entrada del estanco, por detrás, pues hay un salón, que es una oficina bastante, que tiene fondo, y ahí, pues, puedes rodar. Y yo le dije a él, bueno, puedo rodar y yo te puedo convertir también a ti en personaje, actor dentro de las películas, ¿no? Y me dijo él, bueno, pues está bien, está bien. Y claro, cuando yo entro allí dentro por primera vez, para rodar la primera película que fue, creo que la primera que rodé allí fue Sin qué dirán. Creo que fue la primera, Sin qué dirán. Bueno, sí, con Luis Zamorano, que fue precisamente ayer cuando me lo encontré aquí en la calle San Martín, que venía con el coche y yo salí a saludarlo y tal, y nos sacamos un selfie de esto y lo publiqué, ¿no? Y entonces, nada, el mesero de aquello allí empieza a mirar y claro, empezamos a hablar, empezamos a hablar y empezamos a reconocernos como amantes de la música rock, porque él además, pues sabía de mí por la cantidad de cosas que yo había hecho en la música rock, ¿sí? Y aparte, pues cuando yo saqué, no, cuando me sacaron el libro, ¿no? Me sacaron el libro, pero yo una, tenía digamos, el poder llegar y decir, oye, tú puedes vender los libros esto y tal. Y yo le pasé a él, el primero creo que fue el de Ángel Morales, Inesperados Encuentros, y después fue 50 años en clave de sol. Creo que así fue la cuestión, ¿no? Y amén de que teníamos una relación por lo de Mario Rodríguez, el poeta de los lavaderos, Mario Rodríguez, ¿no? Con el que se le hizo el homenaje. Y no recuerdo si él estuvo también en el homenaje, porque claro, él era una persona que, bueno, ya digo que yo nunca me meto en intimidades. Realmente, la señora que estaba allí era su esposa, pero yo ni sabía que era su esposa, o sea, ni que tenía un hijo, ni nada de eso, ¿no? O sea, yo en eso no entro ni salgo, ¿no? Y entonces, claro, empecé a ver su amor por los Rolling Stones, bueno, empezamos a hablar de música y entonces resulta que es un señor, Luis Felipe, que tiene una cantidad de música de calidad de rock impresionante, pero que no solo creo, bueno, en mi concepto creo que no solo es que el rock es lo que le emociona fuerte, ¿no? Sino que además, cuando es un cantante solista que hace alguna interpretación que le toca la fibra, también es una persona que se entrega. Bueno, y luego, digamos que tiene un carácter un poco especial. En eso sí que tengo que decirlo, porque son cientos y cientos de veces las veces que le he invitado a venir para hablar y siempre me pone un tono de espera. Sí, un tono de espera. Me lo encuentro por la calle, porque ya, ahora después ya pasaré pues todo el tema siguiente, ¿no? Pero antes de llegar al tema siguiente digo que me lo encuentro por la calle o me lo encuentro allí en el estanco y le digo, bueno, no, es que yo no llevo Facebook, eso yo no lo toco, yo no toco estas cosas así y tal y cual, y no me entero de muchas cosas, pues claro, yo le decía, pues mira, de todas las películas que estamos rodando aquí dentro, pues yo publico en Facebook la fotografía de lo que ruedo aquí dentro, ¿no? ¿Sí? Las de él y las de los actores y actrices que trabajan allí dentro, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues ya digo, es una cuestión de que él, pues es como una persona que no sé si está remiso a salir a la palestra
por su humildad, ¿no? De que uno quiere, no sé, es que no sé expresarlo. Mejor es no decir nada porque cuando uno no sabe expresar una cosa de una persona, mejor es no expresarlo, sino quedarte con lo realmente lo bueno que es el compañerismo, ¿no? El cariño, el afecto, ¿no? Que nos tenemos el uno al otro, ¿sí? Porque además, pues en el capítulo de agradecimientos a Luis Felipe, pues no solo yo, sino el barrio del Toscal, vamos, con Luis Felipe totalmente entregado, ¿sí? Y ya lo veremos, ya lo hablaré, pero de momento vamos a quedarnos en eso, porque es un hombre que además, con esto de la bonoloto, la lotería y no sé qué, que iba la gente por allí a hacerse, a comprarse los números y tal, pues fue creando un núcleo de amistades enorme, ¿no? Enorme, enorme. Le pasa exactamente lo mismo que a Julio Fuentes en, el, en la farmacia García Morato, ¿no? O sea, dos personas atrayentes, ¿no? Por su humildad, su entrega, su ayuda, su cooperación en lo que sea necesario. Es que tremendo, ¿no? Es tremendo. Por eso yo diría que hacer un programa como el que estoy haciendo hoy de Toscalero con Luis Felipe tendría para no sé cuánto tiempo. No sé cuánto tiempo de duración porque realmente es increíble el que uno pueda hablar de una persona maravillosamente de tantas cosas y que además de sus conocimientos del barrio El Toscal son muy amplios por la cantidad de clientela y con cada cliente pues hacía amistad y seguramente pues cada persona se abre. De hecho, ahí les puedo contar que yo conocí personalmente a David Amador, el de Ni un pelo de tonto. Sí, yo entré allí, lo vi, me pareció que era el cantante de Ni un pelo de tonto y le dije, oye, tú eres David Amador. Y él me dijo, sí, Paco Dorta. Él sabía que me llamaba Paco Dorta. Él sabía de mí porque era un seguidor de los Fire Explosion, de Swing y de todo eso. David Amador era un seguidor de toda la música rock y de Erupto del Bisonte y de Palmera y todo. Un seguidor total, ¿no? De la música de aquí. Y bueno, me imagino, y de la internacional, pero vamos, de la de aquí estaba súper enterado. Y entonces fue cuando yo le planteé a David Amador que si él no le importaba que en la película que estaba rodando yo allí dentro de casa del estanco de Luis Felipe, él podía se podía usar una canción que él había grabado, incluso habían sacado un disco donde estaba Cecilio del Castillo, el fallecido Cecilio del Castillo, ¿sí? Tocando la guitarra en ese disco que sacaron. Y precisamente una de las canciones, la principal de ese disco, está, digamos, como portada de la película, ¿no? Con él. Y salen sus hijos, cuando eran más pequeños, ahora ya pues tienen más edad, por supuesto, ¿no? David Amador, una persona, pero súper colaboradora al máximo. Yo la verdad es que con él me llevo de maravilla. Y eso que el trato es a la larga, ¿no? Incluso una vez me dejó medio colorado porque llegué a la Plaza de la Candelaria y él estaba cantando en el escenario y de repente dice, hola, Paco Dorta, el amigo que me sacó en la película y tal y cual. Yo me quedé, y no, la gente mirando para mí, ¿no? Y yo me quedé medio cortado, ¿no? Sí, sí, una persona, vamos, con un hablar y un entregarse, me recordaba mucho a Pablo Plasencia, ¿no? Con los misteriosos, ¿no? Que se tiraba hacia el público y la gente lo adoraba, a Pablo Plasencia, ¿no? Sí, 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 lo querían un montón. Pues con David Amador me ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? En cada actuación que yo le veía en grabación o yo la veía personalmente, la gente, vamos, iba hacia él con mucho cariño, ¿no? Y mucho respeto, claro, por supuesto, por parte de él y por parte de la gente.
Y entonces, bueno, aparte de conocer a David Amador allí, pues allí pues me relacioné también con Roberto Ortega, que ya le hice aquí una charla, ¿no? Y que yo no sabía porque lo conocía a él y al hermano, a la hermana no la recuerdo, pero a él y al hermano sí, los recuerdo perfectamente desde pequeño, ¿no? Porque vivían aquí en la calle San Martín y no había ningún tipo de problema, pero no sabía que lo llamaban el Bemba. Él fue el que lo dijo. No, es que a mí me conocen por el Bemba, sí, pero yo no tenía ni idea. Pues es precisamente allí, en una de las películas, donde yo le ruedo a él en la puerta del estanco García Morato con Alex Mayurama, que hacía un papel principal dentro de la película, y llega allí y le hace una pregunta a Roberto y Roberto le contesta que allí pues Luis Felipe le va a atender, que allí venden chicles o no sé qué, era el tema del asunto. El caso es que con Luis Felipe, pues bueno, pues a partir, ya digo, de ese trato, de hacer un montón de películas, pasa un tiempo, pasa eso, me empieza a vender los libros, ya digo, ¿no? Inesperados encuentros, 50 años en clave de sol, eh, una huella imborrable, es decir, los libros que iba sacando, muy bien, iba a eso, ¿no? Y de repente, pues yo qué sé, yo iba por la calle Méndez Núñez o no sé, incluso un poco más lejos por el García Sanabria, ¿no? Y me encontraba con alguien y le decía, mira, no, no le decía yo mira, sino me decía a mí, mira, te vi allí con Felipe, ¿no? Te vi en García Morato, ahí en el estanco y tal, ¿qué estás haciendo? Porque claro, me veían con la cámara, me veían con foco, me veían con cosas, ¿no? Y actores y tal y actrices que no solían ser del barrio del Toscal, sino que vivían en otros barrios y venían allí a rodar y me relacionaban con él, ¿no? Y yo decía, bueno, le decía, sí, 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 es una persona, vamos, adorable, ¿no? Pues conmigo se comporta de una manera genial, ¿no? De una manera genial. Y nunca, fíjense ustedes, en el tiempo que yo llevo hablando con Luis Felipe, jamás y nunca le he preguntado por algo que no sea una cuestión profesional o una cuestión musical, ¿sí? Una cuestión musical, ¿sí? Incluso, eh, ya digo que él me decía, mira, puedes rodar siempre que no esté abierto el estanco. Claro, vente a unos horarios en los cuales yo esté, digamos, en horas de almuerzo o en horas de cierre, ¿no? Eh, y así era la cosa, ¿no? Y un día me llevé a Cito Morales y grabamos allí con Cito Morales, grabamos una canción donde Luis Felipe participa también, lógicamente, y vamos, fue unas horas ahí de grabación que lo pasamos, vamos, fabulosamente, fabulosamente. Porque ya digo, que Luis Felipe tiene un don, tiene un don natural, es ganarse a la gente, ganarse a la gente sin hacer demasiado, sino simplemente con su charla, su forma de decir las cosas, su honestidad, simple. Y a veces, pues últimamente que me he encontrado con él en alguna ocasión por la calle del Castillo, pues le he hecho algún tipo de comentario y siempre él como que tiene sus dudas, sus cosas en el tema, ¿no? Y en eso no es que choquemos, sino que realmente debatimos de forma amistosa. No es un debate de lucha, ¿no? Sino es un debate amistoso donde cada uno tiene, digamos, su pensamiento, ¿no? Y a lo mejor, pues, él suaviza las cosas más que yo. Quizás yo sea más impetuoso, ¿no? Quizás no, tal vez o no, sino que soy más impetuoso que él en ese sentido, ¿no? Y, y claro, yo, bueno, pues pasó el tiempo y tal, y un día no fui allí porque
iba a celebrarse nada, ¿no? Pero de repente me encuentro que es el día en que él se jubila, que es lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? El día que él se jubila. Bueno, aquello fue como con Julio Fuentes, ¿no? Aquello fue increíble. La cantidad de gente del barrio del Toscal, gente que yo miraba para las caras de muchos de ellos y muchos de ellos y muchas de ellas no las había visto en mi vida. Y, y habitantes de aquí, del barrio Toscal, no las había visto en mi vida. O venían de otros barrios, yo no sé, porque no puedo afirmarlo. Pero de gente del barrio que sí conocía, toneladas. Pero bueno, la cuestión es que llego allí y me veo un tumulto de gente, ¿no? Y me veo a Luis Felipe rodeado de una masa de gente que lo abraza, que lo besa, que lo... Bueno, lo único que no le vi hacer, como hicieron con Julio Fuentes, es ponerlo sobre los hombros, ¿no? Que ya mostré la fotografía de Julio Fuentes, que lo sacaron en hombros de la farmacia, ¿no? Es lo único que no vi, pero que le regalaron un cuadro, vamos, las palabras de elogio, las palabras tan bonitas que le dedicaban de su tiempo, de su atención al cliente, ¿no? Era tremendo. Yo ya digo que yo me lo pasé extraordinariamente bien, pero me lo pasé muy bien en ese momento, porque estaban felicitando a una persona que yo, bueno, le tengo un cariño y un aprecio enorme y que coincidimos en música. Incluso cuando yo me lo encuentro por la calle o allí mismo, que dice que él suele ir los martes. A veces voy los martes y lo he visto y algunas veces voy los martes y no lo veo. Pero vamos, claro, está jubilado, está jubilado, ¿no? Claro. Y entonces me dice, no, yo es que esta mañana he escuchado el disco tal cual y te da detalles del disco, no solo de la calidad musical del grupo y de las canciones que ha escuchado, sino de la historia del grupo. Es decir, es una persona que está muy atenta a todas las circunstancias de lo que significa un disco LP en vinilo. LP en vinilo. Y claro, incluso hay veces que me da algún tipo de nombre que me deja un poco, ¿no? Diciendo, bueno, y este lo escuché yo en qué año. Pero como él lo escucha todos los días y yo no lo puedo hacer, aunque tengo un tocadisco y podría estar escuchando todos los días música, pero si me paso todo el día escuchando música, ¿qué sucede? Que, que no puedo atender a estas programaciones, ni hacer música con este teclado, ni con la guitarra, ni puedo hacer ningún tipo de actividad. Es decir, que mi problema, mi gran problema es que estoy metido en demasiadas cosas y me están pidiendo todavía más cosas. Y yo mismo me pido más cosas porque ya he dicho que he hecho un contacto para ver si podemos ir haciendo en una tournée por Canarias, no por Tenerife, por Canarias, una tournée hablando de lo que ve la historia de la música rock en Canarias desde el año 1955, porque la mayoría de la gente no tiene ni idea, no tiene ni idea. De hecho, ayer mismo, en esa fotografía que mostré, que estoy con Santiago Ríos y Ángel Morales, pues bueno, hay quien se quiere dar de gracioso, ¿no? Se quiere dar de gracioso. Y bueno, le dije, bueno, pues mira, la televisión canaria hace falta un humorista, apúntate ahí, ¿no? Que, bueno, tómatelo como una broma de borrar, ¿no? Intelecto, ¿no? Es que, lógicamente, hay gente que como no conoce de nada y se creen humoristas, ¿no? Sí, se creen humoristas. De estos, como hacen ahora estos programas de monólogos, pues se creen como ellos, ¿no? Que son gente que le hacen gracia, le hace mucha gracia, ¿no? Meterse en camisas de once varas, en vez
de tener un respeto y educación por las personas, ¿no? Sobre todo cuando las personas tienen un prestigio. Porque ya me contarán ustedes de Ángel Morales, porque es prácticamente el máximo editor de libros canarios, y Santiago Ríos como director de cine, pues ya me contarán ustedes, ¿no? Porque yo al lado de ellos dos, prácticamente ya lo he dicho, soy un aprendiz, un alumno, sí, pero he hecho 24 largometrajes, yo he hecho cortos, y yo creo que eso, pues por lo menos, merece un pequeño respeto, ¿no? Digo yo, ¿no? No sé, quizás no para que se estén diciendo boberías. Yo siempre he dicho que la crítica es buena y constructiva. La crítica es buena y constructiva cuando es así. Se puede decir, pues mira, he visto tus películas y son malas, no me gustan. Pues, pues perfecto. Yo, ¿qué le voy a decir? Ese es su gusto, ¿no? Claro. Pues muy bien. Se puede decir, Santiago Ríos, he visto tus películas y no me gustan. Bueno, pues ya está. Ángel Morales, he visto, bueno, es que para leer todos los libros que ha sacado Ángel Morales te tienes que pasar 5 vidas, ¿no? Para poder leer la cantidad de libros que editó, ¿no? Yo realmente es que son personas que no tienen dos dedos de frente, ¿no? Sino que se creen que son humoristas, lo que digo, ¿no? Humoristas de tercera fila, ¿no? ¿Sí? Mire, yo anoche y antenoche vi las películas para pasar un rato del Conde de Condemor, ¿no? de Chiquito de la Calzada. Y entonces, claro, empiezas a ver esas películas que hizo Sáenz de Heredia, ¿no? Y claro, aprovechando de la fama que tenía Chiquito de la Calzada, y bueno, empieza a decir las tonterías que decía siempre y que le hacían gracia a la gente y que le hacían que las repitiera la gente por la calle, ¿no? Y claro, empiezas a ver el guión de la película y cuando empiezas a ver el guión de la película te das cuenta de que aquello es un disparate total. Yo, claro, ya lo he dicho muchas veces, mis películas de Magnolo, donde en alguna de ellas sale Luis Felipe, pues ya lo he dicho muchas veces, son películas abstractas. Vienen a ser como los cuadros de Van Gogh, de Picasso, de Dalí, esos que, bueno, usted tiene que tener imaginación para saber lo que pintó ese hombre ahí, ¿no? O la película de Paul Newman, ¿no? Con Shirley MacLaine, que pintaba, los propios robots pintaban los cuadros, ¿no? Hacía pum, 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 y un cuadro, y un robot de esos mató al protagonista, ¿no? La cuestión es que uno, cuando habla con una persona de la sapiencia de Luis Felipe, musicalmente hablando, el que yo salga en una fotografía con Luis Felipe quiere decir que salgo con una persona con la cual le tengo aprecio, cariño, le debo muchísimo, mucho agradecimiento. Lo conozco desde hace años, cuando vendían el material, él vendía el material comercial, ¿no? Material de oficina, con otros empresarios que habían allí. Y luego, pues bueno, él llegó y quedó como dueño de aquello, me imagino, ¿no? Como dueño de aquello y ahora se ha convertido casi en una multitienda donde todo ese espacio donde nosotros rodábamos las películas, ahora es todo de venta de artículos, ¿no? ¿Sí? Antes era una oficina, ahora es una venta de artículos, tal como se ha constituido, pero sigue llamándose García Morato, ¿no? Como es lógico y natural, porque cuando tú naces en una calle, es lógico que para que cambie el nombre de esa calle, para que cambie el nombre de esa calle tienen que pasar muchos años y que y que la gente se muera y que las nuevas generaciones se aprendan el nuevo nombre de la calle. Porque a nosotros, ¿cómo nos van a cambiar el nombre? Eso, a nosotros es como cuando yo hablo del colegio Onésimo Redondo, que decíamos, Onésimo Redondo, te tiras un pedo y te vas para el fondo, ¿no? O cuando leí lo de la calle La Luna, por ejemplo, ¿no? La gente de la calle La Luna empiezan a hablar, ¿no? Unos preguntan, ¿y qué calle es esta? Y tal. Y el otro le dice, no, esto es la calle La Luna, donde al fondo, al final,
estaba la partera, que es la que me trajo a mí al mundo con mi madre, ¿no? Que vino aquí, que vivía en la calle La Luna, ¿no? Claro, en la calle La Luna, pues en el lateral de la calle La Luna estaba el parque recreativo. Y ahí estaba en la Plaza Patriotismo. Y allí, pues, aparte del parque recreativo, aparte de ser un parque y el cine en el fondo, a la izquierda estaba entrando, a mano izquierda estaba la sala de fiestas tropicanas, que es donde nace la Nican Randy, ¿no? Para mí, la mejor orquesta de Canarias que acompañó a Antonio Machín aquí en el Copacabana y yo, y en Las Palmas también. Y además, pues yo, pues con Nicasio Ramos, pues hacía en Radio Isla, dentro del barrio del Toscal, donde está ahora el Parque Boulevard, que es donde Emilio García se cargó la ciudad juvenil para hacer esa casa pisaca, que no tiene sentido de ninguna clase, pero bueno, la cuestión es que ahí en Radio Isla, pues yo con Nicasio Ramos hicimos el programa Retorno a lo Pasado con la fallecida recientemente Josefina Aguiar Sirven y su hermana, que me sacó una foto hace poco, Rosy Aguiar Sirven, que cuando se decía que aquí no habían carnavales era pura mentira, porque carnavales siempre ha habido. Restringidos, sí, pero los que eran, porque yo no, yo en aquel tiempo era un niño, ¿no? Pero los que eran carnavaleros salían a la calle. Y habían bailes en todas las sociedades, en el Guimerá, en el Parque Recreativo, en la Masa Coral, en el Círculo de Amistad, Club Náutico, Casino, en todos lados. Había. Aquí en Tenerife había en todos lados. ¿Sí? Lo que no habían eran pasacalles ni cosas de esas, eso no. Pero nosotros sí, salíamos y nos disfrazábamos. Y yo tengo fotos de Cherry, de pirata, de todo lo eso. Y mi amiga, no, mi casi hermana de la damisela, de todo lo otro, claro. Salíamos todos. No había ningún tipo de problema en ese sentido. Nadie. Mientras usted no usara máscara y usara cosas que realmente podían causar algún problema, con usted no se metía, en absoluto. Y claro, yo estas cosas que complemento con el tema de Luis Felipe es porque me vienen a la cabeza es todas esas cosas que uno tiene dentro, ¿no? De todas esas cosas que uno ha vivido. Y claro, las cosas que he vivido con Luis Felipe, pues ya las he venido diciendo, ¿no? Que es una persona con la que, gracias a Dios, está ahí, sigo teniendo una gran amistad con él, sé que mañana necesito volver a contar con él para una película y sé que él está dispuesto a colaborar. En lo que sea, en lo que sea. Porque es una persona que no tiene problema a la hora de colaborar. O sea, es una persona que no te plantea problemas de colaboración de ningún tipo. Es una persona totalmente entregada a los demás. ¿No? Una persona más fabulosa. Y ya digo, el día de su jubilación, que mostraré ahí fotos del día de su jubilación, ese día fue increíble. Increíble, increíble. Yo no había vivido nunca una jubilación igual. Nunca había vivido una jubilación de tal manera. Aquí en el barrio del Toscal, es que el barrio del Toscal estaba allí, en aquella placita frente a la farmacia García Morato y el lateral que iba hasta el estanco, eso estaba lleno de gente, vitoreando, aplaudiendo. Luis Felipe, maravilloso, esplendoroso, gran amigo, gran persona, te vamos a echar muchísimo de menos. ¿Sí? Así fue. Y claro, la segunda fue con Julio Fuentes, que fue igual, lo mismo. Dos personas en el mismo lugar, en la calle García Morato con Méndez Núñez, con calle San Martín, es decir, una cosa increíble, una cosa que para mí marca historia aquí en el barrio del Toscal, marca historia en este mismo programa Toscalero, ¿no? Porque es el segundo que pongo, donde hay una manifestación toscalera, pero al máximo, al máximo. Y yo, mira, Luis Felipe, sé que no me vas a ver porque a no ser que uno de tus hijos te ponga, ¿no? Porque no estás en Facebook, ¿no? Ni entras en YouTube ni nada de eso.
¿entiendes? Pero en caso de que lo veas, sabes perfectamente cuánto te aprecio, cuánto cariño te tengo, que estamos en la misma onda y que te estoy en la misma onda musical, claro. Y que lógicamente mi agradecimiento a tu persona, vamos, eso no tiene precio de ninguna clase. Y Felipe, ya sabes, para ti un fuerte abrazo de amistad, total.